Si tienes dudas acerca de cuál es el mejor precio para poder colocar a tus productos Print on Demand, o de repente ya tienes un precio establecido pero no sabes si está siendo muy alto o muy bajo, quédate en este video porque te estaré comentando cómo poder analizar qué precios está utilizando la competencia en tiendas de Etsy de acuerdo al producto que estés vendiendo. De esta manera podrás saber si tus precios realmente están yendo de acuerdo al mercado. 2. Estaremos sacando cuál es el costo de tu producto, en este caso tanto de producción como de envío. Y para el ejemplo de hoy vamos a estar hablando acerca de sweatshirts y mugs o tazas. 3. Te estaré enseñando cómo podemos calcular de manera más rápida y sencilla cuál es nuestra ganancia real después de cualquier costo de producción con Printify, como también cualquier tarifa de Etsy. Y 4. Te estaré mostrando algunos tips que me han ayudado muchísimo en toda la parte financiera de mi tienda para que puedas dar un seguimiento tanto diario, mensual y anual de cuáles son tus ganancias. Esto también te estará ayudando en lo que son taxes o impuestos si tuvieras que declarar de acuerdo a tu tienda si es que aplica o no. Y si eres nuevo por aquí, hola, yo soy Alison, soy emprendedora digital. Actualmente mi tienda Etsy es mi trabajo full time que me ha permitido poder generar más de $200,000 en un año gracias al negocio Print on Demand y ahora también Print on Demand Coach a través de mis videos de YouTube. Ahora sí, comencemos. Ok, entonces lo primero que haremos es entrar a Etsy, meternos al nicho que desees para que puedas ver más o menos qué precios están manejando la competencia. Vamos a comenzar con lo que son sweatshirts, que también es uno de los productos más vendidos en Print on Demand, y en este caso he colocado Bright Sweatshirt. Aquí por ejemplo vemos a $31.87 y aparte estaría haciendo el envío. Mientras que aquí vemos $24.74 y nos dice que tiene envío gratuito. Vamos a entrar aquí y vamos a ver si realmente esto es cierto. Cuando le damos clic a las diferentes opciones por tallas, nos damos cuenta que, sí encontramos de $24.74, pero en realidad no es sweatshirt, sino más bien es t-shirt, o sea, camiseta. Pero lo que son sweatshirts en realidad están a $41.24 y sí es cierto que tiene envío gratuito. Aquí quisiera que tengas mucha atención porque muchas veces vamos a ver que al principio en los listings vamos a ver que ciertos productos tienen un precio muy económico y a veces decimos cómo competimos con ellos, pero es que en realidad ese no es el precio real del producto. Cuando entramos nos vamos a dar cuenta de que solamente un producto con cierta talla y modelo tiene ese precio. Todos los demás van a tener un precio más elevado que básicamente va a ser el precio real del producto. Así que eso es lo que nosotros debemos de ver y comparar, no los precios que vemos en el listado, que muchas veces son un tipo de clickbait. Entonces aquí vemos el más pequeño está $41.24 en promedio. Luego entramos a este y podemos ver que va desde el más barato $25.50 a $33.37. En promedio está $27.70 más envío $5.90, sería aproximadamente unos $32-33. Y por aquí vemos otro que está desde $29.60, pero la mayoría está a $40. Y tiene envío gratuito también. Entonces, yo por lo que he estado averiguando, la mayoría de productos que son sweatshirts se venden aproximadamente entre $32-33 hasta $40-45. Así que están en ese promedio. Ahora vamos a ir a lo que son tazas. En este caso también pueden entrar a cualquier nicho, en este caso he puesto Custom Mug. Y por cierto, algo que vas a poder observar en Etsy es que los productos personalizados tienen más chance de poder vender un poco más caro y las personas están más dispuestas a comprarlo ya que saben que hay un trabajo extra detrás de ello. Aquí por ejemplo podemos ver, este más o menos $15.70, $14.95, por aquí hasta $25.75. Vamos a entrar a estos. Este, por ejemplo, se ha vendido más de 4,000 veces y vemos que lo venden desde $25.75. El más barato, que es de 11 onzas. Por aquí tenemos otro que se vende a $14.95, el más barato. Todos los demás están en promedio a $16.45 y con $6 de shipping,
que serían en promedio unos $22. Entonces por aquí podemos ver más opciones y por lo que estaba averiguando aquí, lo que son tazas, por lo menos desde la más barata que es la blanca de 11 onzas, suele venderse en un promedio de entre 20 a 27, $28. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a Printify o a nuestro proveedor para ver cuánto nos estaría costando estos productos. En este caso, para lo que son sweatshirts, voy a utilizar lo que es el Gildan 18000, que personalmente es el que utilizo en mi tienda. Ahora, aquí vamos a ver que hay diferentes proveedores, como también dentro de cada proveedor hay diferentes tallas y colores. Y muchas veces los precios se diferencian de acuerdo a ello. En este caso, mi recomendación es que puedas tener algún documento o de repente un Excel donde puedas tener una vista general de los diferentes precios o costos de los productos para que puedas saber exactamente cuánto estarías ganando de acuerdo a cada talla o proveedor. O si gustas, también puedes obtener mi reporte de finanzas Print on Demand, donde tengo básicamente un inventario donde puedes colocar esta información y calcular tu ganancia final automáticamente. Esta es solo una parte de toda la herramienta, también tiene una calculadora de utilidad que usaremos en este video, una plantilla de seguimientos para colocar la información de tus clientes diarios, un resumen de ingresos y gastos del mes que calculará automáticamente tus ingresos finales mensuales y lo colocará en un reporte anual automáticamente. Aquí también podrás evaluar en una vista general cuántas órdenes, productos publicados, visitas a tu tienda y conversión estás teniendo mes a mes. Así de una manera más rápida y sencilla vas a poder saber cuánto estás realmente ganando con tu negocio, como también te estará ayudando a poder organizar mejor tu reporte de taxes para fin de año según aplica en tu país. Te dejo el link en la descripción del video por si deseas más información. Entonces, para esto utilizaremos básicamente esta parte donde colocaremos la información de nuestro producto, en este caso del Gildan 5000. Voy a elegir uno de los colores, por ejemplo, el blanco suele ser el más barato, así que me voy a ir para un promedio, el de color negro. Y aquí pondremos los datos, por ejemplo, ¿qué producto es? Es un Gildan 5000, en este caso el color es negro, la talla. Las tallas que más suelen venderse suele ser M, L y XL, así que en este caso voy a poner un costo promedio. Por cierto, estos son los precios que te estaría saliendo con Printify Premium y estos son los precios regulares. Printify Premium suele darte un 20% de descuento en todos sus productos y como puedes ver la diferencia, sobre todo en productos que son un poco más altos, como en el caso de lo que son sweatshirts, suele haber una diferencia. De aquí podemos ver unos 4 o hasta $5 que puedes ahorrarte. Si estás interesado en poder adquirir lo que es la suscripción premium de Printify, te recomiendo que utilices mi código de descuento que es Alison30 y con eso te estarán dando un mes gratuito de Printify Premium. Entonces, en este caso, no voy a utilizar ni el más pequeño ni el más grande. Voy a utilizar un promedio que sería la talla L, que está a $14.54. Talla L o el proveedor es SwiftPost. Y en los costos colocamos el costo del producto es $14.54. Y por aquí vamos a ver lo que es el envío, que es para Estados Unidos, $8.49. Entonces colocamos aquí 8.49 y automáticamente por esta parte nos estará dando cuánto sería el costo real del producto, que en este caso es $23.48. Entonces, este precio es un precio promedio porque suele haber colores o tallas que son más económicas, como también colores o tallas que son un poco más costosas. Aquí puedes colocar todos tus productos, colores, tallas y proveedores por si deseas comparar. Ahora nos vamos a ir a la taza. Como ves, al igual que el sweatshirt, esta taza también es un bestseller porque es uno de los más vendidos. Y aquí vamos a estar colocando, entonces, este es un ceramic mug. Yo voy a colocar simplemente mug. El color va a ser blanco. La talla es de 11 onzas y el proveedor aquí es District Photo. Y el costo del producto, en este caso con Printify Premium, es $3.39.
Aquí no tenemos otros proveedores, así que va a ser lo mismo si es que entramos a más detalles. Desde aquí podemos ver. Y el shipping $5.59, es decir, el envío $5.59. Y el costo del producto sería de $9.43. Entonces ya tenemos un promedio de a cuánto podríamos vender nuestros productos y cuál es el costo de estos. Así que ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánto sería nuestra ganancia real. Y según estás muy familiarizado con Etsy, quiero comentarte de que Etsy le cobra al cliente tanto el precio del producto, del envío que hayamos colocado nosotros y los sales tax, que viene siendo los impuestos por venta. Esto ocurre en Estados Unidos. Es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos por los impuestos a la venta, esto lo cobra Etsy por nosotros. En caso vendas a otros países que no sean Estados Unidos, puede que tenga otro tipo de impuestos, como por ejemplo en Europa o Reino Unido me parece que es el IVA. Entonces esas cosas debes de tener en cuenta. Recuerda que así vivas en otro país como España, México, puedes vender a clientes de Estados Unidos. Y si colocas que Printify es tu proveedor y que el pedido sale desde Estados Unidos, a tus compradores de Estados Unidos no se les estará cobrando otros impuestos más que los sales tax de Estados Unidos. Por otra parte, Etsy nos estará pagando a nosotros el precio del producto y del envío que pagó el cliente menos las tarifas de Etsy. Aquí justamente en nuestra calculadora de utilidad que utilizaremos ahorita, tenemos cuáles son las tarifas de Etsy tanto en inglés como en español. Entonces lo que haremos aquí es calcular cuál va a ser nuestra ganancia real después de las tarifas de Etsy, como también el costo de nuestro proveedor. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, cuál es el costo de producción. Primero nos vamos por el sweatshirt, que aquí habíamos colocado que el costo de este en promedio sería $23.48. Y ahora, ¿a cuánto le estaríamos vendiendo? Estábamos viendo que había como que en promedio 30, 35, 40 o hasta más. Así que yo creo que podríamos ponerlo, digamos que lo quieres vender en promedio a unos $38. Recuerda que esto sería considerando el costo del producto y del envío. Ahí tú puedes elegir si es que deseas dar envío gratuito o cobrar. Si se preguntan cómo lo hago yo, en mi caso lo que más me ha funcionado ha sido bajarle un poco al costo del producto y cobrar por envío. Entonces tú eres libre de poder experimentar qué es lo que mejor funciona para ti, pero en este caso el costo total sería de $38, pero hemos visto por ejemplo otras tiendas que cobran $40. Ahora, si tú cobraras $38, el costo de envío sería $23.48 y menos los fees de Etsy, es decir, las tarifas de Etsy, te estaría saliendo una ganancia final de $10.46 por producto. Ahora, si deseas subirle a $40, estaría saliendo con una ganancia de $12.27. Y como hemos visto, es totalmente posible hacer cientos de ventas con este precio en promedio. Ahora nos vamos con lo que es la tasa. Como hemos visto, el costo de la tasa sería en promedio $9.43, el más económico. Así que aquí colocamos $9.43 y hemos visto que hay tiendas que lo venden entre $20 a $25, así que para este ejemplo voy a poner unos $23, esto considerando el precio del producto más el envío. Y aquí vemos que podríamos estar ganando un promedio de $10.94 por producto. En mi caso suelo ganar entre $10 a $13 por producto por si se lo preguntan. Ok, entonces básicamente aquí podemos ir jugando con los precios, ver qué es lo que nos funciona mejor a nosotros y automáticamente esta calculadora lo estará haciendo por ti. Y algo que quisiera que tengas en cuenta es que no va a importar si tu producto es el más barato del mercado, si es que no tienes buenas mockups o maquetas digitales de calidad que sean llamativos, como también un diseño en tendencia. Porque como hemos podido ver, hay tazas, sweatshirt, t-shirt, entre otros productos que aunque sean más caros que la competencia, tienen diseños que son muy llamativos, tienen muy buenas imágenes y a las personas no les importa pagar un poco más si es que se van a llevar ese diseño o les va a quedar como sale en la imagen.
Por cierto, en mi último video justamente hablo un poco más acerca de los mockups y voy a estar haciendo videos de cada una de estas cosas para que puedas tener en cuenta en tu producto y en tu tienda. Tienes que ser lo suficientemente llamativo para que las personas estén interesados en dar ese clic y entrar a tu producto. Y si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirlo en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratis y en verdad me ayudarías muchísimo. Nos vemos en un próximo video y que tengas un lindo día. ¡Chao!